Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio misterioso más. Esta ocasión tenemos una historia realmente corta, pero que vale muchísimo la pena, así que espero que se queden hasta el final y que se va a poner muy bueno porque es por supuesto un tema histórico que por supuesto que si no tienen idea o son luciferianos de otras partes de México, déjenme darles una introducción bastante apropiada y para eso es necesario que regresen a sus recuerdos de la infancia y reconozcan esta canción. Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Creo que con esta pista muchos ya tienen idea de lo que vamos a hablar, y si aún no, quiero que piensen por un segundo en unas papas fritas recién salidas del aceite que son decoradas con un jugoso limón, sal y salsa original de México, y que se ha ganado el amor y cariño de muchos en el mundo, y que por supuesto les ha provocado muchas úlceras en el estómago. Exactamente me estoy refiriendo a la salsa Valentina, que lleva el nombre de una de las Adelitas más feroces de México, que peleó sin tregua durante la Revolución Mexicana y que se ganaría el apodo de la Leona del Norotal o la Mulán Mexicana, Valentina Ramírez Abitia. Y por supuesto, si quieren conocer mejor esa historia, como se los dije, quédense hasta el final porque va a estar muy interesante. Y por favor, échenme la mano, si les gusta, compártanlo con sus amigos, conocidos y familiares que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Caballeros del Albedrío, donde estamos avisando cada vez que se sube un nuevo episodio, subimos los complementos de este capítulo y por supuesto van a poder mantener comunicación conmigo. También por favor échenle un ojo a todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, donde van a poder encontrar todos los episodios de este programa y los de la Horrorpedia. Están completamente disponibles, así que vayan a echarle un ojo porque están bastante interesantes. Y bueno, sin alargar más este episodio, que de hecho va a ser bastante corto, creo que es momento de que comencemos con el episodio 108 de Caballeros del Albedrío. Y para poder comprender mejor esta historia, deben de saber que se va a desarrollar en una de las épocas más conflictivas para México, la Revolución Mexicana. Conflicto armado que se desató en 1910 y que tendría una duración aproximada de una década. Sin embargo, este problema viene desde mucho más atrás, específicamente con la llegada al poder de Porfirio Díaz, que estaría a cargo del poder por más ni menos que 30 años, teniendo un control autoritario dentro de la política, siguiendo los pasos y el liderazgo de políticos europeos, que sin dudarlo trajo a México un alto crecimiento económico y de infraestructura, pero acompañado de un alto grado de desigualdad social y laboral, que por supuesto terminó detonando lo que sería la insurrección. Uno de estos principales hechos fue la huelga de canoa en Sonora y la del Río Blanco en Veracruz, llevadas a cabo el 1 de junio de 1906, que se trató de una protesta laboral por parte de los mineros que estaban hartos de la represión y malos tratos laborales por parte del Estado mexicano y las empresas gringas, que tenían completa libertad para hacer lo que quisieran a pesar de aplastar los derechos de los mexicanos. A partir de entonces empezaron a crear grupos organizados que estaban en contra del régimen porfirista. Por este motivo, más de 400 trabajadores se resistieron a presentarse a las minas hasta que la compañía Cananea Consolidated Corporated acepta el pliego petitorio para que hicieran válida una jornada laboral de 8 horas, salarios competentes e igualdad para todos los trabajadores. El dueño de la empresa, William C. Green, no estaba dispuesto a negociar. Debido a sus altas conexiones con el poder,
pidió el apoyo del gobernador de Sonora, Rafael Izabal, que envió un número considerable de paramilitares que pusieran en orden la situación. Además, se puso en contacto con el gobernador Joseph Quimby del estado vecino de Sonora y del mismo presidente Theodore Roosevelt, que enviaron el apoyo de 250 Rangers para que desataran su brutalidad en el pueblo mexicano. Y a partir del 3 de junio hasta el 4 en la madrugada, las olas de violencia llenaron las calles del pueblo, que dejaron muchos heridos y más de 100 mineros que terminaron presos en San Juan de Ulúa y que al paso del tiempo terminaron muriendo ahí. Poco a poco los movimientos obreros comenzaron a tomar fuerza en la oscuridad. A su vez, la prensa jugó un papel fundamental para que el mensaje liberalista se esparciera en los próximos años. Es para 1908 que la salida de Porfirio Díaz del poder se veía anticipada por una entrevista realizada para la prensa estadounidense, dando pie a la creación de más partidos políticos para la postulación de nuevos aspirantes. Es así como surge el partido antirreeleccionista bajo el famoso lema sufragio efectivo, no reelección, que tendría como candidato a Francisco I. Madero. Tan pronto se acercaban las elecciones, Porfirio Díaz cambia de parecer y se postula para la reelección. Con ayuda del poder de la presidencia, tomó el camino fácil, quitando a los contrincantes del camino, que en este caso el principal sería el espiritista Francisco I. Madero, al cual mandó a encarcelar el 6 de junio de 1910. Obviamente, sin ninguna oposición, termina ganando la candidatura por última ocasión. Por diferentes motivos, Madero terminó escapando de prisión y se fue a Houston, Texas, donde algunos colaboradores dieron por activado el Plan de San Luis, lanzado en contra de la reelección. En apoyo, el pueblo mexicano se levantó en armas para defender los principios de libertad y de justicia, dando por iniciada la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. A esta lucha se unieron campesinos que reclamaban la propiedad de sus tierras, obreros que exigían justicia social y el pueblo que pedía libertad política. A partir de entonces comienzan los choques militares o la lucha armada, que estaría compuesta por 3 etapas principales: la maderista de 1910 a 1913, la huertista de 1913 a 1914 y la lucha de facciones de 1914 al 17. Sin embargo, la historia de esta noche tiene por lugar la etapa maderista. Durante el proceso de levantamiento de armas, el país se dividió en diferentes facciones dirigidas por diferentes generales. En esta ocasión nos iremos a las costas de Sinaloa, zona que estaría al mando del general Ramón F. Iturbe. Poco a poco el problema se iba calentando. Los rumores del inicio de la guerra eran inminentes. Sin embargo, eran muy pocos los privilegiados en conocer esta información. Y uno de ellos, y bastante esencial para la operación en la zona, fue Norberto Ramírez, un campesino y herrero de la zona de Norotal que se dedicaba a la siembra de cacahuate, maíz y frijol. Con el resto del tiempo que le sobraba, se dedicaba a la herrería para generar ingresos extra, ya que era la cabeza de una familia conformada por su esposa, Micaela Avitia, y sus hijos Anastasio, Francisco, Natividad, Pedro, Pilar y la estrella de esta historia, María Valentina, nacida en 1893 en la casería de San Antonio, una localidad ubicada entre Novolato y Norotal, Sinaloa. Debido a la fluida profesión de su padre, sus hijos estaban dispuestos a ayudarlos en los pendientes de la casa, dándole la oportunidad a Norberto de viajar a diferentes localidades de Culiacán, donde transportaba productos agrícolas de sus vecinos, además de llevar productos industrializados a diferentes pueblos del norte de Culiacán. Fue en estos viajes donde la propaganda antirreeleccionista llegó a sus oídos, llenándolo de un enorme sentimiento de nacionalismo, queriendo unirse a los frentes de lucha. Sin embargo, su papel fue más allá, porque a partir de ese momento, cada pueblo que visitaba difundía las ideas antirreeleccionistas, contagiando a comunidades enteras y hasta su propia familia, que estaban completamente enterados de la situación gracias al padre. El entusiasmo se contagió entre la familia, pero la principal era Valentina, que desde el primer momento les hizo saber a todos que estaba dispuesta a unirse a la guerra, pero fue hasta 1910 que la tropa del general Iturbe pasó por el Norotal. El jefe de familia Norberto ya estaba preparado para partir y aprovechando que los hermanos estaban trabajando en las cosechas, Valentina tomó la carabina, una pistola 44
y las cartucheras de su hermano, debido a que en ese momento no era del todo oficial que las mujeres pudieran participar en la guerra. También se llevó la ropa, sombrero y el caballo de su hermano Anastasio, que era el más grande de la familia. En cuanto llegó con las tropas revolucionarias, hizo todo lo posible para pasar desapercibida. Imitó la forma de caminar, de hablar y de realizar algunas gesticulaciones que hacían sus hermanos. Tomó sus enormes trenzas y las envolvió a manera de que se escondieran bajo el sombrero. Cuando todo estaba listo, se presentó ante los generales como Juan Ramírez y sin ningún problema pasó a formar parte de la bola revolucionaria para diciembre de 1910. Conforme pasó el tiempo y se llevaron a cabo misiones en pueblos aledaños, Valentina sufrió la pérdida de su padre, la cual siguió alimentando hasta sus últimos días. Sin embargo, su ideología y espíritu no se olvidarían tan fácil. Valentina estaba dispuesta a continuar en pie de lucha, honrando a su padre Norberto con un moño de color negro que portaba en el campo de batalla. De hecho, en las pocas fotografías que existen de Valentina, se logra ver el dicho moño bajo las carrilleras de su pecho, al igual que también se puede ver lo holgada que le quedaba la ropa y que además también se le notan sus facciones femeninas. Bueno, a pesar de que tiene la ropa y aparenta tener una gesticulación ruda, frunciendo el ceño, pues esto no le quita las facciones características de una mujer, lo cual pues sí es bastante interesante porque incluso en la foto se llegan a ver algunos revolucionarios que están en la parte de atrás tratando de ocultar la sonrisa, viéndola detenidamente. Yo creo que algunos sí sospechaban que era mujer, pero nadie quería decir nada en ese instante, o al menos no hasta que tuvieran pruebas de ello. Pero aún así, una de sus primeras batallas tenía como fin el apoderamiento del territorio, atacando los puentes que tenían gran conectividad con otras localidades, además de algunos combates para la liberación de fábricas, como en el caso de la industria Coloso de Rodas, donde su batallón fue interceptado por fuerzas federales que les dispararon con metralletas desde el interior de la fábrica, desatando una violenta batalla que le daría la victoria a los revolucionarios. Fue en este punto donde sus hermanos mayores la encuentran en Culiacán y le hacen saber que su madre había fallecido al poco tiempo de su partida, ya que en ese momento estaba bastante enferma, dejándola al cuidado de los hermanos. Es por esto que a partir de entonces los hermanos la comenzaron a odiar a muerte y prácticamente le prohibieron regresar a casa. Pero aún así, la lucha sigue, y uno de sus más grandes méritos se llevó a cabo el 22 de junio de 1911 en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Culiacán. Cabe aclarar que es del estado de Culiacán porque estoy seguro de que en cada estado de la República existe una iglesia con este nombre. Y si no, por favor, luciferianos que sean de diferentes estados, por favor, háganmelo saber. Pero bueno, aquí fue donde embistieron al capitán Luis G. Morelos e Higinio Aguilar, que tenía ubicada una base militar estratégica en la parroquia, dando por finalizado el reinado del gobernador Diego Reo de la Vega y dejando al mando a Celso Gaxiola Rojo por el partido antirreeleccionista. Debido a su tamaño y a su cuerpo esbelto, Valentina siempre fue la apropiada para poder arrastrarse por el piso y esconderse en la penumbra, a fin de tomar desprevenido al enemigo, algo similar a lo que hacen las leonas al cazar a su presa. Es por esto que se comenzó a ganar el apodo del León del Norotal, o en su debido caso, la Leona del Norotal. Incluso sus hazañas fueron tan heroicas que se dice que se ganó el respeto de los generales, que terminaron por nombrarla como teniente de su batallón. Pero estos son solo especulaciones, ya que en los registros oficiales solamente se mantiene como un soldado. Sin embargo, la liberación de la parroquia y la plaza de Culiacán sería su última batalla. Ella contó que ese mismo día las tropas se detuvieron en la isla de Oroba para poder tomar un descanso y darles de tomar agua a sus caballos. Cuando Valentina estaba haciendo lo propio, su caballo se descontroló, tirándole en el forcejeo su sombrero, que dejó al descubierto sus hermosas y largas trenzas, dándole la oportunidad a un revolucionario que estaba cerca de ella notar el incidente. Así que de inmediato se presentó frente al general Iturbe para darle la noticia. De inmediato fue puesta bajo arresto, ya que creían que se trataba de un espía. Después de un largo interrogatorio, se dieron cuenta de que en realidad el teniente Juan Ramírez siempre fue Valentina Ramírez Avitia,
El general Iturbe quedó completamente sorprendido y a pesar de felicitarla y hacerle saber la importancia de su participación, la terminó dando de baja de su batallón, ya que no se aceptaban mujeres en el ejército de Villa y por lo tanto tampoco en el suyo. Incluso esto se va a poder corroborar en el documento oficial o en el único que existe en internet, en donde hace baja que el 22 de junio fue el día en el que se dio la baja de la soldado o el soldado Juan Ramírez. A partir de entonces, sin ninguna esperanza u oportunidad de regresar a las filas de lucha y por supuesto sin la oportunidad de regresar a casa, se quedó a vivir en Culichi, donde conoció al general Federico Cárdenas, con el que se casó y al poco tiempo terminó muriendo. Sin embargo, su vida amorosa no terminó ahí. Después conoce a José Celis, con el que mantuvo una relación corta hasta que lo terminó abandonando. Tiempo después de haber dado por finalizado el movimiento de revolución, en el año de 1936 se encontró con el general Iturbe en Culiacán. De inmediato la reconoció y le recomendó que se contactara con la familia Almada en la localidad de Novolato, ya que al ver su situación económica precaria, ellos podrían ofrecerle un empleo. Y bueno, se trasladó de nuevo a su localidad, donde fue contratada como empleada doméstica. Después de estar un tiempo laborando con la familia, esta terminó abandonando el estado, dejándola sin ninguna oportunidad. De una u otra manera consiguió trabajos esporádicos con los que juntó un poco de dinero para conseguir un terreno en la colonia Alcanfort en Novolato, donde construyó una choza con madera y lámina donde ofrecía sus servicios de lavado y planchado de ropa. Y así continuó su vida durante las siguientes décadas, hasta que en 1962 uno de los pobladores que hablaba bien con Valentina le recomendó que asistiera a la base militar de Culichi, ya que estaban entregando pensiones económicas para todos los veteranos de la Revolución Mexicana. Tan pronto estuvo ahí, fue atendida y recibida por el personal que intentó acreditar su estancia. Sin embargo, los documentos oficiales solo acreditaban su estancia en el ejército por un lapso de 5 meses, a pesar de haber brindado su servicio por más de un año. Por este motivo, no se le entregó ninguna pensión o ayuda, dejándola completamente desprevenida. Por otro lado, esta historia cada vez se vuelve más trágica. De acuerdo con diversos reportes, en 1969, Valentina fue atropellada en Novolato. A pesar de que fue trasladada a Culiacán, el daño fue tal que la dejó postrada en cama. La única familiar que aún la visitaba era su tía Clarita de la Rocha, que fue la encargada de hacerle saber que no volvería a moverse. Por este motivo, el gobierno de Culiacán la trasladaría a un asilo estatal, ya que nadie se haría cargo de ella. Pero sus ganas de lucha y espíritu eran tal que con ayuda de su tía escapó del asilo a tan solo unos días de haber llegado. Tiempo después, en una entrevista dijo, cito, «Prefiero morir junto a mis perros que morir encerrada». Y así fue, ya que a partir de ese momento, sin tener una manera de ganarse la vida, se dedicó a arrastrarse con una tabla por toda la plaza y el mercado de Novolato, viviendo de la caridad y limosnas de los habitantes del pueblo por los próximos 10 años. Su trágico final llega el 4 de abril de 1979, cuando su pequeña choza terminó ardiendo en fuego con Valentina en su interior. A pesar de que le brindaron ayuda y fue trasladada a la capital para que le salvaran la vida, ya no había más por hacer. Sus heridas de quemadura eran demasiado graves que terminaron con su vida. Según varias versiones de los pobladores, indican que Valentina era muy devota a la religión, en especial a la Virgen de Guadalupe, a la cual le tenía un pequeño altar en su choza, con diversas veladoras a su alrededor. Es posible que uno de sus perros haya tirado una de las veladoras e iniciado el fuego mientras ella dormía. Sin ningún familiar cercano que estuviera ahí para llorar la muerte de Valentina, sus restos fueron enviados a la fosa común del Panteón de Culiacán, en donde espero que aún permanezcan. A pesar de que la vida la trató muy mal, hay que dejar claro que su esfuerzo en batalla, así haya sido mayor o menor, le dio forma y camino a lo que hoy en día conocemos como un México independiente y libre. ¿Qué podríamos decir entre comillas el día de hoy por los gobiernos y partidos políticos tan malos que tenemos? Pero aún así es soberano e independiente. Y bueno, ya para finalizar este episodio, tenemos que mencionar el famoso corrido de La Valentina, publicado en 1914, que hace notar todo el trabajo y esfuerzo que las mujeres desempeñaron en la Revolución Mexicana. Aunque muchos piensen que estaba enteramente dirigido a las hazañas de Valentina, este corrido ha sido versionado en diferentes ocasiones, siendo una de las más importantes las de Jorge Negrete y Cuco Sánchez. También hay que mencionar
su aparición en la pantalla grande con la película Valentina, dirigida por Rogelio A. González y que sería protagonizada por María Félix y El Piporro. Sin embargo, una de las cuestiones por las que será prácticamente imposible borrar la memoria de Valentina Ramírez Avitia es por el nombre de la salsa Valentina, que fue creada por el grupo Tamazula en el año de 1960 bajo la mano de Manuel Maciel, que se inspiró en la historia de Valentina para darle el nombre a su producto, pero nunca le dio el reconocimiento que se merecía. Es por esto que para finalizar este episodio, les pido que cada vez que empapen su botana favorita con esta magnífica salsa, tengan en mente a la mujer que le dio el nombre y compartan su historia. Obviamente, pasándoles este episodio a todos sus amigos, conocidos y familiares para que estén al tanto de todos los detalles. Y bueno, sin mucho que agregar a esta historia tan trágica, creo que es el momento de que los invite a que vayan a suscribirse a todas nuestras plataformas de podcast disponibles como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, donde van a encontrar todos los episodios disponibles. Ahí pueden dejar sus comentarios, sus me gusta, pueden compartirlo y por supuesto manténganse al pendiente de todas las redes sociales. También creo que es momento de que les pida una disculpa a todos los que están viendo esta transmisión desde YouTube, ya que no tenemos video para el final, se acaba de cortar la imagen y pues bueno, creo que va a quedar solamente con una imagen de fondo de esta parte del episodio, así que una disculpa y espero que se mejore esta situación para el próximo episodio, que va a ser dentro de unos pocos días, que de hecho es el último episodio del mes de noviembre, para que entremos en nuestra temporada de Navidarks, que ya está próxima a unas cuantas semanas. Así que esténse al pendiente y por supuesto suscríbanse para más contenido. Esto ha sido todo, mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos para el siguiente podcast de Caballeros del Albedrío. Hasta la próxima.